Óscar Matellanes García es desde 1995 ingeniero en electrónica, especialidad en telecomunicaciones y tratamiento de la información por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia. Y un año después, en 1996, se licenció como ingeniero de telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra, obteniendo en 2002 el ejecutivo MBA en el Instituto de Empresa. Óscar Matellanes ha desarrollado su carrera profesional poniendo en marcha empresas y áreas de negocio desde cero y siempre vinculado a los sectores de telecomunicaciones, internet, comunicación, marketing y publicidad. Óscar, en los últimos años 90 y primeros del 2000 fuisteis primero parte del equipo que desarrolló los operadores Retena en Navarra y Rete Rioja en La Rioja, después director general de estas empresas y cuando fueron luego adquiridas por Auna, director nacional de gestión de clientes. Más tarde, director de ONO para Aragón, Navarra y La Rioja, cuando ONO compra Auna. Esto es entrar por la puerta grande en unos años en que los ingenieros de telecomunicación parecía que su destino laboral era acudir a las grandes ciudades, a Madrid y Barcelona. En cambio, tú desarrollas tus inicios profesionales en Navarra, ¿no? ¿Hay oportunidades laborales en el Navarra, ¿no?, en el ámbito para los ingenieros de telecomunicación? Sí, yo creo que sí. Yo empecé a trabajar en Navarra casi de casualidad, porque había estado previamente, bueno, pues unas temporadas en el extranjero, en Reino Unido, en Suecia, y tuve la suerte o dio la casualidad de que en aquel momento se liberaliza el sector de telecomunicaciones y empiezan a surgir pequeños operadores que necesitan construir redes, ¿no? Y bueno, pues fue una coincidencia. Creo que efectivamente teníamos muchos ingenieros la perspectiva de tener que ir a trabajar a otros entornos, ¿no? Yo creo que paulatinamente sí hay cada vez más oportunidades en distintos sectores para poder trabajar geográficamente donde quieras. Aquí en Navarra también, pero bueno, dicho eso, me parece buena experiencia también tener la mente abierta a poder salir a trabajar en el extranjero, por ejemplo, durante un tiempo, ¿no? O siempre. Y de hecho hay muchos compañeros de promoción que están trabajando pues en el extranjero desde que dejaron la universidad. Sí, porque tú empiezas estudiando, ¿no?, en el extranjero, ¿no?, porque haces los 2 últimos años, ¿no?, en Grenoble, ¿no? Eso es. En empresas de alto contenido tecnológico, supongo que la cultura de la innovación, ya sea en producto o en servicio o en organización o en gestión, ¿se supone o no? No siempre. Yo creo que no hay que confundir innovación con tecnología. O sea, se supone que empresas tecnológicas en algún momento han estado en una punta de lanza de innovación. Pero al final la innovación para mí es una cosa distinta. Es empleando tecnología o no, es hacer cosas nuevas o hacer cosas diferentes de la manera que cada momento el mercado lo está demandando, ¿no? Sí es cierto que muchas veces es más fácil innovar a través de la tecnología. Y en el caso nuestro de los ingenieros, pues lógicamente es el conocimiento que podemos aportar, ¿no? Pero incluso en una innovación en una empresa tecnológica, si esa innovación no permanece, esa empresa deja de ser innovadora en determinado momento, por mucho que tuviese base tecnológica, y la innovación le viene del constante avance, estando en contacto con el mercado y dando respuesta a lo que el mercado le está pidiendo. O sea, ¿cómo dirías tú que es eso que se dice de la cultura innovadora de una empresa, ¿no? ¿En qué se traduce, ¿no?, ese concepto de tener una cultura innovadora, el que estar en contacto con el mercado, ¿no? Podríamos decir permanentemente en el mercado. Yo creo la cultura, las empresas con cultura innovadora, una cosa que hacen sistemáticamente es observar permanentemente a los que son sus clientes, o sea, quienes van a comprar sus productos o servicios, entender muy bien qué les están demandando en ese momento y sobre todo qué va a ser lo próximo que pueden demandarles, ¿no? Y una empresa que primero sabe escuchar al mercado, sabe entender qué es lo que se le va a pedir y luego internamente tiene la capacidad y tiene casi las ganas de poder dar eso que le está pidiendo el mercado, pues una empresa que tiene ya parte de cultura innovadora, ¿no? Luego hay muchos factores internamente. La cultura de innovación en la empresa depende mucho del liderazgo, por ejemplo.
Solamente desde la dirección de una compañía que realmente promueva la innovación dentro de una empresa o dentro de una institución es posible que esa innovación se produzca y que dé resultados, ¿no? Y luego también que lógicamente las personas que forman esa organización, bueno, pues tengan una forma de actuar que les permita escuchar, responder y luego dar pasos en muchas ocasiones sin temor a equivocarse, ¿no? Sino dando ese pasito necesario con a veces cierto riesgo medido que permita ofrecer al mercado cosas nuevas. Supongo la referencia un poco en el mercado, ¿no? ¿Esa referencia estaba presente en estas empresas, en Retena, en Auna, en Nono, o ahí se diluía más, ¿no? Sí, sí, está presente de partida. Cuando en un mercado que ha sido un monopolio, que era el caso de Telefónica, ¿no? El mercado de telecomunicaciones, cuando aparece la posibilidad de que otras empresas, digamos, ofrezcan servicios y haya una competencia real, obligatoriamente la llegada de un nuevo al mercado con menos recursos y con menos capacidades económicas, sin la experiencia, sin el recorrido, sin la marca, las empresas lo tienen que compensar con otra cosa diferente que ofrezcan, ¿no? En el caso de los operadores de telecomunicación en su momento, debían ofrecer servicios o bien distintos o más avanzados, quizás con más velocidad en Internet, por ejemplo, en su momento, o a veces simplemente planteados de otra forma a los clientes, ¿no? Con más flexibilidad, con más posibilidad para el cliente de elegir y de configurar sus servicios, sin obligaciones para el cliente, sin compromisos de permanencia, en ocasiones con el cliente siendo quien decidía lo que quería en cada momento. Entonces, obligatoriamente cuando llega un segundo competidor a un mercado que ya está establecido, tiene que hacer cosas de forma diferente, intentando acertar con lo que el mercado, el cliente le está pidiendo, y eso de alguna forma es innovación. En 2006 te incorporas como director de estrategia y desarrollo de negocio del grupo La Información. ¿Cuáles son hemos hablado de la innovación, pero cuáles son las labores de un director de estrategia, ¿no? ¿Cómo nos podrías...? Vale. Sé que es una pregunta difícil. Sí, no, la estrategia en cualquier ámbito al final es decidir qué debe hacer una empresa y, igual de importante, qué no debe hacer. A qué se debe dedicar y a qué cosas debe renunciar, ¿no? Y la dirección de estrategia de una compañía lo que hace es conocer muy bien el mercado, conocer muy bien el sector en el que la compañía opera, conocer muy bien las capacidades de la propia empresa, es decir, qué sabe hacer bien y qué no sabe hacer tan bien la empresa, cuáles son los recursos humanos que tiene, las personas que están en la empresa, qué son capaces de hacer y para qué otras cuestiones quizás no tienen las mismas capacidades, y en función de eso, bueno, pues plantear a qué se debe dedicar la empresa, qué debe hacer, qué no debe hacer y cómo lo debe hacer. De alguna forma es, si quieres, la guía o el mapa de cómo la empresa debe seguir a lo largo de los siguientes años ofreciendo productos y servicios a sus clientes o intentando capturar nuevos mercados. En el grupo La Información lideras el impulso de negocios de Internet y la puesta en marcha de empresas como Link o Logenia Digital. ¿En qué consistían estas iniciativas? ¿Tienes quizás Internet menos barreras que otros sectores para emprender? ¿O? El grupo La Información es un grupo de medios de comunicación que hacía las actividades tradicionales de medios de comunicación. Editaba un periódico, tenía emisoras de radio, vendía publicidad en formatos fundamentalmente físicos, de revistas, de papel. Y un poco el objetivo en aquel momento era cómo aprovechar los nuevos canales de comunicación para llegar a los lectores o a los clientes, y que básicamente era Internet, aunque no solo, cómo aprovecharlo para seguir haciendo lo mismo que hacía el grupo, pero aprovechando esos nuevos canales. Y de alguna forma lo que hace un grupo de comunicación es prestar información, prestar contenidos o vender información y contenidos, también vender publicidad. Lo que hicimos en aquel momento fue, bueno, ese vender publicidad
nosotros lo definíamos como poner en contacto oferta y demanda de servicios o de productos, ¿no? Poner en contacto a empresas que querían dar a conocer sus productos con pues, un público que quizás quería comprarlos, ¿no? Y eso en los medios tradicionales se hacía de distintas formas, mediante una página de publicidad en el periódico, pero también mediante anuncios clasificados, ¿no? Lo que hicimos en aquel momento fue poner en marcha distintas iniciativas en Internet donde ese tipo de negocios se seguían haciendo, pero de otra forma diferente. En Internet las barreras para innovar son más altas o más bajas. Bueno, depende del tipo de producto o servicio. Internet lo que ha facilitado mucho es en lo que son productos y servicios que se pueden digitalizar, se eliminan muchísimas barreras. O sea, a nivel de producción, lo hemos visto, por ejemplo, en la industria de la música o la industria de los contenidos audiovisuales. Lo que antes requería un soporte físico y unos establecimientos donde se alquilaban o se vendían esos productos, pues Internet hace que eso desaparezca. Realmente la esencia del contenido es digital, la distribución tiene un canal virtual e incluso la exposición de esos contenidos pues es completamente virtual, ¿no? Lo que antes era el videoclub de barrio ahora es Netflix, o lo que antes era bueno, pues las tiendas de discos ahora mismo pues es Apple Music o es Google Music, ¿no? Entonces, en ese tipo de negocios donde la esencia del producto o el servicio es digitalizable, las barreras se reducen muchísimo. Eso hace también que sea más fácil teóricamente entrar en ese negocio y hace que más empresas quieran competir por ese mercado, ¿no? Bueno, y eso introduce otras dificultades. Luego hay otro tipo de negocios donde Internet da oportunidades, pero las barreras siguen estando ahí. Es decir, alguien que quiere vender un producto físico, Internet le da un escaparate al mundo y le permite muy rápidamente acceder a vender su producto y hacerlo conocer a mucha más gente, ¿no? Pero las cuestiones de logística o la distribución, la fabricación, etcétera, siguen siendo en esencia lo mismo que eran, ¿no? Y Amazon, lógicamente, es una gran ventana de venta, pero muchos de los productos físicos requieren unos almacenes, requieren hacerlos llegar al cliente, requieren una organización logística, etcétera, y eso en esencia, pues bueno, sigue estando ahí, son barreras de entrada para alguien que lo quiera hacer. ¿Dónde te sientes más cómodo, trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena? Yo trabajo de las dos formas. Empecé trabajando por cuenta ajena y llevo ya bastantes años trabajando por cuenta propia. Me encuentro más cómodo trabajando por cuenta propia. Y básicamente si di el salto a trabajar por cuenta propia, pues es porque me encontraba más cómodo, quizás, bueno, pues con un espacio que depende más lo que haces y lo que innovas está mucho más en tu mano, lógicamente, y también con muchas otras dificultades, ¿no? Para mí personalmente he ido descubriendo que me encuentro más cómodo en esos entornos. Eso es algo que yo creo que cada uno también tiene que descubrir. O sea, hay gente que se encuentra profesionalmente más cómodo trabajando por cuenta ajena. Dentro de trabajar por cuenta ajena hay gente que descubre que trabaja mejor en organizaciones pequeñas, en empresas pequeñas, instituciones pequeñas, y hay gente que se encuentra más cómodo trabajando pues, en empresas grandes con mucho volumen de trabajadores, una actividad muy amplia, ¿no? ¿Cuál es tu visión actual como emprendedor ya con un largo recorrido y con varias iniciativas, ¿no?, de creación de empresas? ¿Tú piensas que lo tiene fácil un emprendedor hoy en día? ¿Qué tipo de ayudas necesita y quién debería prestárselas esas ayudas, ¿no? Un poco un emprendimiento que parece que a veces está demasiado manido, ¿no? Parece un poco que se ha convertido casi en una secta, ¿no? Sí. Todo el emprendimiento. De hecho, la palabra emprendedor cansa un poco, ¿no? A veces. Hombre, yo creo que no hay que tener ningún tabú en hablar de es montar una empresa y es ser empresario, si lo decimos así, o tener una actividad profesional propia, ¿no? Yo creo que no es ni mucho más difícil ni más fácil que lo ha sido siempre, ¿no? Lo que decíamos quizás antes, hay actividades en las cuales las barreras o determinadas barreras tecnológicas se han simplificado, los medios de producción y los medios de fabricación
y de dar a conocer tu producto o servicios se han simplificado, se han democratizado, pero siguen siendo necesarias el conocimiento de lo que estás haciendo, el saber gestionarlo y luego pues las barreras la principal barrera de una persona que monta su empresa es fundamentalmente cómo consigue que alguien le compre su producto o servicio, ¿no? Y eso sigue siendo tan difícil como siempre. Quizás lo que hay hoy es mucha más competencia, es decir, muchísimas más empresas en todos los sectores ofreciendo todo tipo de productos y servicios, y eso hace que sea más importante que nunca especializarse y hacer una oferta que se entienda perfectamente que lo que tú vendes es distinto de lo que venden otros, ¿no? Y que tiene ciertas ventajas. Yo creo que la clave está ahí. La ayuda, yo creo que quien quiera montar una empresa no debe pensar que nadie le va a venir a solucionar es eso que es lo más difícil, que es cómo consigo convencer a otros de que compren lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, ayudas yo creo que hemos recibido todos pues de gente cercana pues, que en un momento dado tiene cierto conocimiento y comparte contigo, pero básicamente cuando montas un negocio por tu cuenta eres tú y eres el equipo del que te rodeas, ¿no? Y debes contar de partida con que esa es la ayuda que tienes. Lo demás que puedas tener, pues mira, viene de regalo. Si te pregunté cuáles son los frenos o las principales barreras a la hora de iniciar estos procesos de innovación en la creación de una empresa o incluso trabajando en una empresa, ¿qué tipo de frenos, qué barreras tú encuentras que normalmente tienes que vencer, ¿no? Ya sea en producto, en servicio o en organización? Frenos a la innovación es la falta de cultura innovadora. El primer freno, yo creo, es básicamente de falta de cultura en algunas empresas de innovación. ¿Qué es esa falta de cultura de innovación? Una muy clara es el no tener el hábito de observar fuera, de observar en el cliente qué es lo que realmente está pidiendo. Al final, de entre toda la oferta que recibe un cliente, elige aquello que responde mejor a lo que él necesita, ¿no? Si una empresa que en un momento dado ha ofrecido eso que el cliente necesitaba, con el paso del tiempo no es capaz de evolucionar en la misma medida que lo hace el cliente, pues paulatinamente va dejando de ser innovador, ¿no? Y eso, además de no acertar con lo que quiere el cliente, si pierde la empresa el hábito de verdad pensar poniéndose en los zapatos del cliente, así es muy difícil realmente acertar con lo que la empresa vende. Entonces, lo primero es conocer qué es lo que el cliente le está pidiendo. Lo segundo es tener un buen equilibrio entre toma de ciertos riesgos, pero que también, lógicamente, con cierta seguridad o con cierto conocimiento de lo que se hace, ¿no? Una cuestión que me parece que pasa mucho es en empresas grandes consolidadas que tienen un buen producto, que tienen un buen negocio establecido con el que ganan dinero, muy habitualmente les resulta más difícil innovar porque es más fácil quedarse en la parte cómoda, que es sacando rendimiento a lo que ya he venido haciendo, ¿no? Y a veces pierden el tren de ver hacia dónde está evolucionando lo que ofrecían a los clientes. Entonces yo creo que esas son las dos principales barreras para innovar: el no mirar al cliente y el segundo, conformarse o acomodarse a lo que se tiene en el momento. ¿Y la universidad cómo puede contribuir en esa cultura de la innovación, en ese proceso de creación de nuevas empresas? ¿Cómo nos ves un poco, cómo ves el papel un poco de la universidad, ¿no? en esto, ¿no? Es muy complicado de responder, pero hombre, yo creo que todo lo que sea incidir en estos factores de innovación, pues es muy importante. Lógicamente, doy por hecho que en lo que es conocimiento, en lo que es, y en las ingenierías, lo que es conocimiento tecnológico, conocimiento más técnico, pues es fundamental y es la base. Pero hace falta un puntito más, ¿no? Y ese puntito quizás es de qué forma se enseña, o por lo menos se despierta la curiosidad en los estudiantes de que es necesario observar qué hacen los potenciales clientes y qué hace la gente o qué hacen las empresas y qué dificultades están teniendo en cada momento
y qué problema están esperando que alguien les solucione. Entonces, en la medida en que quizás se abra un poco la mente, eso ya es mucho, ¿no? Esto vale para la universidad, pero vale para cualquier otro ámbito. Creo que también solamente el mostrar que hay una posibilidad profesional es, bueno, pues crear tu propio empleo o crear tu propia empresa, bueno, pues me parece que también ya de partida es bastante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay una red, por ejemplo, de alumni de la universidad que quizás en un determinado momento pues puede servir por lo menos para visibilizar en qué consiste lanzar un proyecto empresarial. Bueno, todo lo que sea, digamos, sembrar como mínimo la inquietud por lo que es innovar y por lo que es emprender, etcétera, pues me parece que ya estará bien. Tanto innovar como emprender se puede hacer por cuenta propia, de alguna forma se puede hacer también por cuenta ajena. Es decir, dentro de las empresas siempre, digamos que quienes tiran más de las empresas son aquellas personas quizás buscan más la innovación y tienen un carácter más emprendedor, más de mirar adelante y tratar de ofrecer a sus clientes lo que están demandando de verdad, ¿no? O sea, que de alguna forma ese perfil emprendedor e innovador no es exclusivo de quien monta una empresa, también de quien trabaja por cuenta ajena, ¿no? Así por hablar de experiencias empresariales personales que has tenido, ¿no? Fuiste fundador de Social Troop, ¿no? Una empresa de asesoramiento en estrategia y desarrollo de negocios tecnológicos, ¿no? Nuevamente, un poco la estrategia, ¿no?, que hemos tratado antes, ¿no? Parece tan importante como lo vendes la estrategia, realmente se puede asesorar, enseñar la estrategia o tener una cultura innovadora en la empresa, o esto ya está un poco en el ADN nuestro, ¿no? O sea, en el ADN de las personas, ¿no? Sí, se puede enseñar a quien quiere aprender, ¿no? Lo mismo que pasa en la universidad. Es decir, bueno, el propósito de Social Troop era, en el fondo, hacer consultoría y ayudar a otros a que pudiesen innovar utilizando fundamentalmente la tecnología y nuevos canales digitales dentro de su negocio, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues fundamentalmente, quizás cuando estamos en una actividad que llevamos haciendo mucho tiempo y conocemos muy bien, el trabajo quizás nos come, ¿no? Y no nos deja a veces parar un momentito y pensar en cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Lo que se trata a veces es, bueno, si se puede ayudar a hacer una reflexión sobre el negocio en el que una empresa ha estado y cómo ese negocio puede que tenga que evolucionar para seguir respondiendo al mercado. Y también lo que hay, yo creo, bastante desconocimiento de empresas tradicionales de lo que supone la transformación digital, de cómo tanto las tecnologías, Internet, por decir algo, ¿no?, como la forma en que nos comportamos las personas a raíz de que vamos adquiriendo ciertos hábitos facilitados por las tecnologías, el móvil, el acceso a Internet, el acceso a información, de qué forma eso nos cambia la forma de actuar y de qué forma las empresas tienen también que cambiar su forma de actuar en paralelo si quieren seguir siendo competitivas, ¿no? Y eso, en esa reflexión se puede acompañar a muchas empresas tradicionales, en ayudarles a transformar su forma de pensar y entender cómo las nuevas herramientas tecnológicas les pueden facilitar la innovación. Eso se puede aprender si se quiere, si se está dispuesto a tomar ciertos riesgos y si se aprende a mirar al mercado, ¿no? Otros ejemplos que muestran un poco lo inquieto un poco de tu actividad profesional, ¿no? Has sido socio inversor en varias startups de carácter tecnológico como Vinogusto, Lawrence Solutions, Genolab. Explícanos en qué consistían estas iniciativas, ¿no? Bueno, son iniciativas donde en un momento dado pues, he coincidido con otras personas que estaban tratando de montar esos negocios, que me ha parecido que el negocio tenía sentido, que las personas que lo montaban tenían los ingredientes necesarios para que tuviese posibilidad de salir adelante. Y son empresas todas de cierta base tecnológica. Vinogusto, por ejemplo, es una guía de vinos, pero con opiniones sobre esos vinos de los propios consumidores, ¿no? En el caso de Genolab, es una empresa de test genéticos que lo que buscaba era mejorar los hábitos de vida, los hábitos de alimentación de una persona conociendo
genéticamente a qué tipo de enfermedades podía tener predisposición. Bueno, pues todas estas empresas tienen de alguna forma un canal claro de comunicación que es Internet y cierta base tecnológica, bueno, que me parecía interesante, ¿no? ¿Y eso te iba a invertir en estas empresas? Sí, bueno, en la medida de mis posibilidades, muy pequeña, pero bueno, apoyar de alguna forma, ¿no?, esas empresas y que puedan dar sus primeros pasos, ¿no?, muy modestamente. Siguiendo un poco con tu implicación en el desarrollo de nuevas empresas, en 2010 fundas Quomai, ¿no? ¿En qué consiste? Debe ser muy difícil emprender en un sector que está muy saturado de ideas o hay muchas empresas actuando, ¿no?, que es en el marketing online, ¿no?, y en las aplicaciones móviles. ¿Tú piensas que hasta en sectores muy maduros o en sectores donde hay mucha presencia de muchas empresas siempre hay un nicho de actuación? Siempre. Por definición, ¿no? Sectores maduros. El automóvil, por ejemplo. El automóvil, bueno, yo creo que ha sido un sector maduro siempre, ¿no? O el transporte, de alguna forma. Yo creo que todos conocemos la historia de Henry Ford y los primeros automóviles y cómo eso ataca al medio de transporte que hasta entonces había, los coches de caballos, ¿no? Pero ahora estamos en otro momento de cambio, en esa industria madura del automóvil, donde las innovaciones eran, pues, oye, más velocidad, menos consumo, ciertos elementos de confort. Resulta que han tenido que llegar otros actores a desarrollar tecnología de conducción autónoma, por ejemplo, y trabajar en el coche autónomo. No han sido los grandes del automóvil, sino que han sido empresas, bueno, con otros conocimientos tecnológicos. Pensamos todos en Google, pero Google el conocimiento lo ha adquirido también de empresas que ha comprado, que habían desarrollado ciertas tecnologías de visión artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay sectores maduros mientras haya un mercado, mientras haya alguien que necesite ese producto o ese servicio. Hace falta evolucionar de la misma forma que evoluciona la persona que compra ese producto o servicio, ¿vale? Entonces, bueno, Quomai, que me preguntabas qué es lo que hace. Quomai nace en el 2010 porque el primer iPhone se presenta en el año 2007 y entre el año 2007 y 2010, bueno, se ve que realmente lo que es el móvil como elemento principal de acceso a comunicación e Internet, pues se consolida, ¿no? Y en ese momento es cuando, bueno, entre muchas cosas que yo veía que se podían hacer con el móvil y que nadie de momento estaba haciendo, pues el planteamiento original en Quomai era llevar el concepto de tarjetas y tarjetas de fidelización a plataforma móvil. Luego se ha ido evolucionando por lo mismo, porque hay que estar permanentemente innovando, ¿no? Y eso se ha ampliado para hacer marketing a través de móvil, es decir, ayudar a empresas que hacían marketing por canales tradicionales a también hacerlo mejor a través del móvil. Y luego en ese proceso de ayudar a empresas a llegar a sus clientes y analizar los comportamientos de los clientes a través del móvil, bueno, pues adquirimos otras destrezas, ¿no?, que era básicamente la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones a partir de ese análisis. Y Quomai se acabó especializando también esto, en desarrollar software que permite analizar datos de distinto tipo y tomar decisiones casi inteligentes en base a esos datos, ¿no? Y ahora mismo lo utilizamos para el mundo del marketing, pero lo utilizamos también, pues, por ejemplo, para labores de mantenimiento en industria, como extraer de máquinas información, procesar lo que eso significa y tomar determinadas decisiones de mantenimiento, de actuación, etc. Entonces, siempre en todos los sectores, y el sector que ya no requiere innovación es que es un sector que sí está muerto o está a punto de desaparecer porque ya no tiene sentido la labor que hace, porque si la única innovación, entre comillas, es ofrecer más barato lo que ofrece mucha otra gente, eso tiene un momento en que acaba, ¿no? Siempre hay un punto de algo nuevo que se puede ofrecer, yo estoy convencido. De hecho, en 2016 lanzas otra iniciativa empresarial, que es en la que estás actualmente, que es Innopric, ¿no?, un dispositivo para detectar alergias, ¿no? Así da la impresión, un poco repasando un poco tu carrera profesional y tu carrera un poco en la creación de empresas, que prácticamente se puede emprender en cualquier campo.
¿no? Igual que se puede innovar en cualquier campo, es independiente a veces ese proceso de creación de empresas, de los conocimientos que uno adquiere o de la experiencia previa que tiene, Yo creo que el espíritu... o es una cultura general. Sí, el espíritu innovador, algunas capacidades como el tratar de ser atento a cómo se comporta el mercado, cómo se comportan los clientes de un sector, y la capacidad de dar respuesta a esto, bueno, son cosas que son bastante comunes a todos los sectores. Luego hay cuestiones técnicas y cuestiones específicas de conocimiento que son absolutamente distintas en cada sector, ¿no? Y yo, lógicamente, no conozco para nada muchísimos sectores. Creo que sí tengo cierta vocación de tener ese espíritu innovador o quizás de tener cierta sensibilidad a observar cómo se comportan los mercados, pero luego hace falta que haya gente realmente experta en cada uno de los sectores. Ahora, en el proyecto en el que estoy, que es un dispositivo médico, yo en la parte puramente médica, lógicamente, no soy conocedor, pero afortunadamente sí hay gente alrededor que sí conoce la componente médica, conoce, bueno, pues la dinámica de lo que son pruebas de alergia, etc. Y al final siempre es así, ¿no? Es normal que sea la actividad que vayas a hacer, tú no sepas de todo y tengas que buscar otra gente en tu equipo que realmente complemente, ¿no? Y entre varias personas, pues lógicamente se llega a tener el conocimiento necesario para desarrollar una actividad empresarial. Sí, sí, pero bueno, es fundamental el conocimiento, nadie sabe de todo, pero todo el mundo sabe de algo, y de la suma de varias personas sí que pueden salir proyectos interesantes en distintos sectores. Y ya para acabar, ¿alguna idea, algún consejo para cómo puede un poco la universidad fomentar ese espíritu emprendedor, esa sensibilidad un poco al cliente, al usuario final, que has insistido tanto, ¿no? Esa capacidad un poco de observación, ¿no? Que es un poco lo que nos ayuda a emprender, ¿no? Que yo destacaría un poco de lo que nos has contado. ¿Cómo les podía ayudar la universidad en esos primeros pasos, ¿no? Bueno, quizás, esto es repetido, pero la unión universidad, el puente entre universidad y empresa, me parece que es importante. Yo creo que en el I+D+I, mi sensación es que la universidad está mucho más en la investigación más pura, quizás. El desarrollo ya suele quedar casi en la parte empresarial, y desde luego la innovación, entendida como ofrecer al mercado lo que está pidiendo, queda completamente en la parte empresarial. Entonces, ese punto de unión donde puede haber una transferencia tecnológica real de la universidad a la empresa, y digamos, los alumnos que pasan por la universidad puedan de alguna forma visualizar esto e incluso participar en esos proyectos, me parece que es una buena forma. El propio proyecto InnoBrick, en origen, es un proyecto de transferencia tecnológica, pero es un proyecto de transferencia tecnológica también muy interesante, que es, si haciendo esa investigación de esta forma, creo que se consigue mucho. InnoBrick nace de un médico que ejerce en un hospital y que dice: no puede ser que en el siglo XXI estemos haciendo esta prueba de forma manual. Esto con tecnología se tiene que poder solucionar. Y acude a una universidad a decir: oye, ¿qué se os ocurre para automatizar este proceso y para mejorarlo? Y bueno, y se hace un desarrollo, pero un desarrollo que responde a una demanda real de mercado, a un médico que en su ejercicio diario está encontrándose con ese problema. Eso se hace un cierto desarrollo investigador, y bueno, y ahora estamos en el momento de esa investigación tratar de convertirla en innovación, realmente devolverla al mercado. Nació del mercado, ha pasado por los laboratorios de universidad, y estamos tratando de cerrar el círculo para devolverla al mercado ya, bueno, pues respondiendo a lo que se pidió en su momento, ¿no? Si esa labor de alguna forma se puede engrasar para que suceda, tanto recibir el input del mercado como luego tratar de llevar tecnología hacia el mercado, facilitar que salga, ya será mucho, ¿no? ¿Hay patentes en este proceso? ¿Están mediados a través de patentes? Sí, en el caso nuestro sí. En el caso nuestro sí hay tecnología patentada. En el caso de las otras empresas no había patentes relacionadas, ¿no? No, porque el tema de las patentes es complicado. Las patentes, bueno, en el mundo software en Europa, desgraciadamente o no lo sé, pero es muy distinto de cómo funciona en Estados Unidos. Básicamente, resumiendo mucho, en Estados Unidos es posible patentar software, en Europa no es posible patentar software. Entonces, cuando haces productos o servicios basados en
una componente software importante en Europa, debes buscar la innovación también en otras cosas que no sean solamente el software, ¿no? Cuando estás metiéndote mucho más en procesos o en elementos físicos y en tecnología física, ahí sí juega un papel importante las patentes, y especialmente en algunos sectores. El sector médico es muy importante. Y en sectores industriales también lo es. Entonces, bueno, depende. La innovación no es solamente tener una patente. Es decir, la patente no garantiza nada, porque si la patente lo que te reconoce es que has inventado algo que es novedoso, pero no te asegura que eso que se ha inventado se vaya a vender, y por tanto, si no se vende, no hay innovación, ¿no? Por tanto, bueno, la patente es un buen punto de arranque, pero es un punto más ligado a la actividad investigadora que a la actividad innovadora, en mi opinión. Y además, para una empresa pequeña que está en un proceso de nacimiento, que todavía no tiene la posibilidad de captar clientes, captar un poco de dinero, un poco de su actividad, el hecho de mantener una patente es un problema, ¿no? Sí, es caro. O sea, bueno, es caro no inicialmente, pero en el momento que haces firme una patente, que haces que sea efectiva en determinados países, pues ahí es donde empieza a ser caro. Entonces, bueno, hay que ver en qué actividades tiene sentido una patente, dónde hay que hacer efectiva esa patente para que, lógicamente, puedas permitírtelo. Y luego, en muchas ocasiones, la patente tampoco es la vía. Se puede ir por la vía del secreto industrial. Es decir, la patente al final supone proteger algo, pero a cambio de hacer público cuál es la tecnología que has desarrollado y cómo lo haces, ¿no? Bueno, hay otras formas de innovar donde bueno, yo no hago público y de alguna forma es complejo cómo consigo llegar a hacer este producto o este proceso o esta tecnología, y directamente es un secreto industrial en el que me baso, ¿no? La patente no es una barrera de entrada infranqueable, porque al final lo que tú haces de una determinada forma, otra empresa lo puede hacer de otra manera, ¿no? Al final es la suma de ese espíritu innovador y de permanente escucha de qué es lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Qué es lo siguiente que tengo que ofrecer. Pues hasta aquí puedo leer, ¿vale? Muchas gracias, Óscar, por esta pequeña entrevista, y un placer tenerte de nuevo en la universidad. Gracias a vosotros.